Ahora vamos a ver la clase math. La clase math ya viene implementada en Java para realizar algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, sacar la potencia, sacar la raíz cuadrada, entre otros. Redondeos, por ejemplo, ya viene definida también el valor de pi. Para eso simplemente vamos a crear una nueva clase. A esta clase le vamos a llamar clase math, de esta forma. Vamos a poner finish y aquí vamos a crear nuestro método main. Así que vamos a poner public static void main. La clase main, por ejemplo, como ya dije, ya viene una clase definida. Por ejemplo, si yo pongo acá systemout.println y llamo la clase math de esta forma y pongo .pi. Si yo pongo math.pi, lo que me va a retornar es el valor de pi. Como verás, aquí me devuelve el valor de pi, que es 3.14.1592 y así sucesivamente. Es un valor exacto que me devuelve del valor de pi. También viene el valor de Euler. Si acá pongo, por ejemplo, math.e, en este caso, que es el Euler, entonces me va a devolver el valor de Euler. Entonces, si nosotros queremos sacar, por ejemplo, el valor de pi, simplemente ponemos math.pi y nos va a retornar el valor de pi y así podemos almacenar en una variable si deseamos. Otra de las cosas es que nosotros también podemos realizar exponente. Así que si ponemos, por ejemplo, math, en este caso vamos a entrar math. Y aquí vamos a poner .pow. En este caso, en el .pow o al método pow, podemos enviar dos tipos de valores, ya sean números enteros o números flotantes o números decimales. Pero en este caso, el primer valor es el número al cual queremos elevar por el segundo. En este caso quiero poner 4 elevado al 2. Entonces, 4 elevado al 2 es 16. Como verás, aquí me está devolviendo double, pero también te puede devolver entero. O si yo pongo, por ejemplo, 3 elevado a 3, 3 elevado a 3 es 27 y me va a devolver. Esto es para resolver potencias, en este caso exponentes, con math.pow. Si nosotros queremos generar números random o números aleatorios, podemos hacer o podemos utilizar su método random. Así que si ponemos aquí math.round, si ponemos de esta forma, lo que nos va a generar es un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces prácticamente nos va a botar números aleatorios entre 0 y 1, que son números decimales. Si nosotros queremos generar, por ejemplo, yo quiero desde 0 hasta 100, ¿cómo lo haríamos? En este caso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Para esto vamos a crear una variable, así que voy a crear un variable entero, voy a poner número random. Y aquí lo que voy a hacer es poner math.random. Y este punto random lo voy a multiplicar por 101. O le voy a decir hasta 100. Entonces, si yo lo digo hasta 100, pues va a recorrer simplemente hasta 99. Entonces, para que recorra hasta 100, le voy a poner 101. En este caso me devuelve, me está marcando como error, porque como lo estoy poniendo aquí entero, y esto va a devolver prácticamente números booleanos, entonces no me va a dejar. Pero si yo pongo acá simplemente var, y este número random voy a mostrar por pantalla, voy a poner de esta forma. Voy a mostrar por pantalla, entonces voy a poner aquí dentro de systemout.println número random. Si yo paso a ejecutar, pues me va a generar un número entre 0 y 100, pero en decimales. Por ejemplo, aquí me está generando un número aleatorio de 95.67 y sucesivamente. Lo que tengo que hacer es poner aquí entero, porque yo quiero que me genere un número entero. Y todo lo que está esto, lo que me está generando un número random entre 0 y 100, tengo que convertirlo a entero. Para convertirlo a entero, entre paréntesis, a inicio de todo esto, a inicio de toda esta expresión, vamos a colocar int entre paréntesis. Y eso lo va a convertir este número decimal a entero. Entonces, toda esta expresión también tengo que colocarlo entre paréntesis. Así que voy a colocar toda esta expresión que me va a devolver un número random, voy a colocar entre un paréntesis. Entonces, todo lo que me va a generar aquí un número aleatorio entre 0 y 90,
que va a ser en decimales, lo va a convertir a entero. Si yo ejecuto, como verás aquí ya me devuelve 23, vuelvo a ejecutar 21, vuelvo a ejecutar 31 y así sucesivamente me va generando número aleatorio. Otro de sus métodos de la clase mat es para sacar raíz. En este caso es mat.sqrt. En este caso simplemente colocamos, por ejemplo, si nosotros ponemos, quiero sacar la raíz cuadrada de 64, la raíz cuadrada de 64 es 8. Pero si esta raíz cuadrada de 64 quiero en entero, por ejemplo aquí me está devolviendo en decimal, lo que tengo que hacer es simplemente también convertirlo. Toda esta expresión que tengo aquí hecha, lo voy a convertir a entero. Entonces voy a poner abrir y cerrar paréntesis y lo voy a poner in. Y aquí lo voy a convertir a entero y simplemente me va a devolver 8. Este mat.sqrt es para raíz cuadrada. Otro de sus métodos de la clase mat, de hecho tiene muchas, es por ejemplo mat.max. En este caso, en mat.max tenemos que enviar dos valores. Por ejemplo, voy a enviar un 7 y también voy a enviar un 9. Si envío esto, lo que me va a devolver es el número mayor, es prácticamente el máximo, en este caso el 9. Yo envío dos números y lo que me va a devolver es el número mayor. Y más o menos lo mismo también podemos hacer para sacar el menor o el mínimo. Entonces aquí, en vez de poner max, simplemente ponemos min. Y cuando ponemos min, en este caso, en vez de devolverme, en este caso, como el número 7 es el mínimo, el 7 es lo que me va a devolver. Y por último, en este caso vamos a ver otro método que es round. En este caso hemos utilizado random, ahora vamos a utilizar también el método round. Así que vamos a poner mat.round, que es esta. En este caso simplemente vamos a enviar un valor. Por ejemplo, si yo envío un valor booleano que es 5.8 y voy a pasar a ejecutar, lo que me va a devolver es 6. Me va a devolver un redondeo. En este caso el 5 lo ha redondeado a 6. Me va a devolver un redondeo. Si yo pongo, por ejemplo, 5.871, también me va a devolver un redondeo. Un número decimal lo va a redondear a entero. Y esto es bueno para trabajar tal vez con monedas. Entonces, si nosotros queremos tal vez, por ejemplo, aquí tenemos esta cantidad que estamos enviando y simplemente queremos que redondee a la segunda decimal y que nos muestre un número decimal con dos decimales, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Esto tiene que ser de tipo double, así que vamos a poner double. Digamos que estamos trabajando con monedas, entonces vamos a poner va a ser igual y esto lo vamos a convertir a double, toda la expresión, todo lo que nos va a redondear. Entonces vamos a poner double y aquí vamos a poner la expresión. La expresión va a ser mat.round y en este caso le vamos a colocar qué es lo que queremos redondear. Por ejemplo, lo que quiero redondear es 3.4289. Esto lo voy a multiplicar por 100 de y lo voy a dividir todo esto por 100. De hecho aquí es round, de esta forma, no es random. Y así. Ahora, si yo muestro moneda, en este caso voy a poner south, digo que me muestre moneda, me está devolviendo 3.0, aquí hay un error. De hecho, no debo colocar aquí paréntesis, simplemente realizo la operación, esta operación, y lo convierto a double. Entonces, si yo ahora vuelvo a ejecutar, lo que me va a devolver es 3.43. En este caso, el 3.42.89 que he enviado para que me lo redondee, lo que me va a hacer es lo siguiente. Me va a redondear al segundo decimal, que en este caso, como es 8, pues lo va a redondear a 3. Y simplemente me va a mostrar un número decimal con dos decimales. Y esto es bueno para trabajar en monedas. En este caso lo que tenemos que hacer es que esto tenemos que multiplicar por 100 y con D. Esto significa que los ceros son los decimales que queremos conservar en esta parte. Si nosotros colocamos aquí 3 ceros, por ejemplo, esto tiene que ser 3 ceros aquí con 1 y D,
y dividido por 1 con 3 ceros también. Si hacemos esto, lo que vamos a hacer es conservar 3 decimales. En este caso ya no ya 2, sino que 3 decimales. Y esto va a depender de los ceros que lo vamos a colocar aquí. Entonces, estos son los métodos de la clase Math. De hecho, hay más y yo te lo voy a dejar la documentación oficial de Java para que tú lo puedas ver todos sus métodos y puedas estar explorando para qué sirven muchos de sus métodos que hay. Así que por el momento, los más importantes vamos a tomarlo como por ejemplo generador de números random y también en este caso de redondear en este caso ya sea un número entero o también redondear a un número decimal pero con 2 decimales realizando esta operación.